Después de varios viernes que no lo pudimos tener, a nuestro compañero Leonardo Goffré, afortunadamente ya lo tenemos con nosotros. Leonardo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y pensaba, mientras tengo que presentar lo que en un rato vamos a ver, que desde los primeros tiempos de la historia, en este caso de nuestra historia patria, con pulso febril y canalla, si ustedes quieren las dos cosas por partes proporcionales, se ha venido escribiendo una historia nefasta para nosotros, y que por estos días tiene su colofón, que tiene que ver con los fondos buitres, y desde aquel empréstito Baring que se dio allí en el principio hasta hoy, esta historia se ha venido repitiendo y, como decía, se viene escribiendo con el mismo pulso, acaso, febril y canalla. Sobre esto nos vamos a adentrar en esta noche, seguramente con un informe especial sobre los fondos buitres, cómo actúan, de qué manera son prodigados aquí en el país y con quién tienen vínculos, sobre todo. Hay que parecer, hay que parecer, ¿no? Y cuando uno empieza a ver de qué manera algunos sectores actúan, empieza a entender cómo es este funcionamiento. Me estoy refiriendo a los fondos buitres, cómo es su accionar, y es el primer informe que tenemos el agrado de presentarles. Los buitres de adentro y de afuera. En la mismísima semana en la que la Argentina cerró acuerdos fundamentales con Rusia y con la República China, en la que el reactor nuclear de Atucha 2 alcanzó el 50% de su potencia, en la que Yamaha puso en marcha sus nuevas instalaciones con una inversión de 120 millones de pesos, un nuevo fantasma recorre la Argentina: el default. La American Task Force, el grupo de lobistas de los fondos buitre, en una de sus habituales provocaciones, ha instalado en su página web un contador que sostiene: cuenta regresiva para que Argentina negocie con los acreedores o, si no, elija entrar en default. También, y en línea con semejante desparpajo, decidió publicar un artículo que sostiene que el gobernador Daniel Scioli, el alcalde Mauricio Macri y el congresista Sergio Massa son los mejores candidatos para las elecciones presidenciales del 2015. Es verdad que el juez Griesa, al bloquear nuestro pago a los bonistas que ingresaron a la reestructuración de la deuda, pone al país en una suerte de obligación de negociar un acuerdo con los acreedores antes del 30 de julio. Sin embargo, la única verdad es la realidad. Y más allá de la extorsión de un grupo minoritario de buitres de adentro y de afuera, la Argentina ha cumplido con el depósito de 1.051 millones de dólares para los bonistas que entraron al canje. Y el que paga, cumple. El default es no pagar y Argentina paga. El dinero depositado no puede bloquearse porque pertenece a los bonistas del canje. Y el juez debe dejar de cobrar a sus legítimos dueños. No hay dudas de que la responsabilidad de desanudar este embrollo quedó en el despacho del juez Griesa. Mientras tanto, el relojito sigue corriendo. ¿Qué pasará cuando pare? Bueno, tenemos una visita que puede hacer en esto un gran aporte el compañero diputado nacional de Solidaridad e Integración, el compañero Carlos Raimundi. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, felicitaciones por el programa. Bueno, muchas gracias. ¿Qué pasa el 30, Carlos? Bueno, ojalá se pueda encontrar una salida técnica, pero aún si no se encontrara, no va a pasar ninguna catástrofe, digamos, en la Argentina. Yo creo que todo este lobby que estábamos viendo, las solicitadas, la Task Force que viene a la Argentina, este reloj con cuenta regresiva, es todo intimidatorio, digamos, ¿no? Es llevarnos al punto extremo, porque lo vienen haciendo hace mucho tiempo, pero es llevarnos al punto extremo de si hay un estallido, y no va a pasar eso, porque hay una situación estructural de la Argentina que es solvente, que es un país solvente, que es un país que funciona, que es un país que cumple sus compromisos, que es un país que tiene un proyecto, que va para adelante. Los avances en materia energética, por ejemplo, de nuestro país son muy importantes. Entonces,
ningún actor económico, salvo estos más recalcitrantes, ningún actor de la economía real va a querer coparticipar, va a querer ser cómplice de un estallido. Desde luego que sería mejor que no se produzca el default, desde luego que sería mejor. Cuando digo default, me rectifico, digamos, porque ayer la presidenta fue muy clara, ¿no? O antes de ayer, cuando dijo default es no pagar. La Argentina tiene voluntad de pago y tiene recursos para hacerlo, por lo tanto tendrán que buscar otro concepto, pero no ese. Puede haber alguna dificultad, suponete que una provincia tenga que salir a buscar crédito y se la financien a 1 o 2 puntos más, pero no va a pasar ninguna cosa tremenda, digamos, como la que quieren inspirar estos sectores. ¿Quiénes son los buitres de adentro? Viste que en estas cosas, así como nosotros queremos romper las fronteras de los países y generar la patria grande, bueno, ellos también actúan sin fronteras nacionales. Ellos tienen actores internacionales, actores globales, y tienen delegados, digamos, ¿no? Tienen delegados en el país. Yo creo que son de 2 órdenes. Primero, los economistas. Los economistas que desfilan por los programas, que se cansan de decir que la Argentina lo que tiene que hacer es hacerle caso a Griesa, que eso es lo mejor que podría pasar. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos también nos quieren llevar a la situación de Argentina no va a poder resolver este problema, de la única manera que se puede resolver el problema es volver al Fondo Monetario Internacional. Entonces ellos, esos mismos economistas, vuelven a cobrar comisiones porque son ellos los que van a negociar eso. ¿Y qué dice la presidenta? ¿Qué dice el ministro de Economía? Dice, la Argentina no va a hacer eso, no va a volverse a hipotecar. ¿Quiénes les pagan? Digo, ellos se presentan hablando en nombre del saber, ¿no? Ahora, lo que son verdaderamente es lobistas del poder. Y el otro punto son los medios de comunicación. Los otros son los periodistas, digamos. Son los 2 planos en los que actúan, economistas y después tienen los chirolita políticos. ¿Los periodistas, ¿no?, o los grupos comunicacionales? Sí, los grupos, desde luego. De los grupos que utilizan periodistas, ¿no? Esta charla estaría interesante poder integrar al móvil a Néstor Picón y los compañeros del GENAP que están en el bar El Revolucionario en este momento. Me parece que amerita la charla que estás teniendo, Luis, con Carlos Raimundi. Néstor, ¿escuchabas la charla? Sí, estaba escuchando y sería bueno aportar. Ya arrancamos con un compañero de la GENAP, Santiago Fraschina, y me parece importante preguntarle lo que todo el mundo se pregunta: si finalmente Griesa hace lo que dice que va a hacer, ¿qué va a pasar en la Argentina? La realidad que no va a pasar nada, en el sentido que la Argentina no va a entrar en default, porque el default es cuando alguien no paga, y la Argentina pagó. El problema no es de pago, el problema es de cobro. La Argentina depositó la plata en el Banco de Nueva York, y cuando depositó la plata en el Banco de Nueva York, el Banco de Nueva York obviamente consultó al juez Griesa qué hacer, y el juez Griesa tenía 3 alternativas. Uno es embargarle la plata y pagarle los fondos buitres, no hizo esto. La otra es permitirle al Banco de Nueva York que le pague a los bonistas, a los holding, tampoco hizo esto. Y la otra es decirle que le devuelva la plata a la Argentina y poner a negociar a través de un intermediario, Pollack, a los fondos buitres con el gobierno nacional. Ahora, el gobierno nacional lo que dijo que la plata no es más de la Argentina, sino que la plata de los bonistas. Por lo tanto, el problema ahora lo tiene el Banco de Nueva York, de cómo le va a pagar a los bonistas, porque el juez Griesa no lo permite. Pero, repito, no es un problema de pago, sino que es un problema de cobro, y eso, por eso decimos, esto técnicamente no es un default. Santiago. Sí, díganme. Santiago, una pregunta. Sí, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo estás? Digo, cuando uno ve a cualquier periodista o columnista de estos que trabaja en la prensa hegemónica, una prensa bastante articulada con los intereses de los fondos buitre, enseguida hacen terrorismo y empiezan a decir que esto va a incidir sobre la inflación, sobre el consumo interno, sobre los salarios, sobre las exportaciones. ¿Qué impresión tenés vos, Santiago, de esto?
No, lo que van a tratar de hacer sí es generar un estado de confusión para empezar a especular. Van a empezar a tratar de hacer una corrida cambiaria a través del dólar blue. Obviamente van a empezar a subir el dólar ilegal, que es un dólar manejado por un grupo minoritario. Lo van a empezar a subir, a generar un estado de confusión, y a partir de ahí van a empezar a salir los economistas de la ortodoxia, del establishment, a decir que el gobierno nacional tiene que devaluar porque ya el tipo de cambio se quedó atrasado, y entonces van a empezar a intentar hacer una corrida cambiaria a partir de la confusión que generó el fallo del juez Griesa. Por eso, más que una cuestión, un impacto real en la economía argentina, lo que van a hacer los mismos de siempre, van a especular con una corrida cambiaria, que son los sectores agroexportadores que se benefician de un tipo de cambio más alto, como ya lo intentaron a fines del año pasado y principio de este año haciendo una corrida cambiaria. Y eso se van a montar a partir del estado de confusión que ya están generando a partir de los medios de comunicación hegemónicos. Raimundi. Y yo estoy de acuerdo, desde luego que él es el especialista, digamos, ¿no? Pero en términos políticos es seguir en el camino que ya vienen trayendo, porque aún con independencia del fallo del juez Griesa, ¿a qué apostó el poder durante todo este año? ¿A qué viene apostando desde hace varios años, digamos? Pero vamos a lo más cercano. Era incumplir los acuerdos de precios y desbordar los aumentos, y apostar a que las paritarias se descontrolaran, de tal manera de volver a ese ciclo histórico que tiene tanta memoria lúgubre la Argentina, ¿no? de precios y salarios tratando de desbocarse. ¿Para qué? Para decir, todos los precios aumentan, el dólar quedó en 8 pesos, hay que volver a devaluar. Y entonces, volver a devaluar, ¿qué significa? Que ellos, que son los que están, como decía Franchina, sentados en la cosecha del año pasado y de este año, cuando liquiden, en lugar de liquidar y que el Estado le dé 8 pesos por cada dólar, le dé 20, le dé 15, le dé 30. Digo, hay una puja política ahí, donde obviamente el fallo de Griesa juega a favor de esa confusión que decía él. Pero yo creo que hay un gobierno con una solvencia técnica. Yo creo que ha habido mucha solvencia en la negociación, porque hasta hace 20 días teníamos Griesa y la Argentina, y hoy, cuando el gobierno deposita la plata, incorpora a otros actores, que son los bonistas. Es decir, señor, págueme si esa plata es mía. Entonces ahora Griesa tiene más problemas que los que tenía hace 20 días, porque hay otros actores que le van que le van diciendo. Desde el punto de vista técnico creo que fue muy solvente el gobierno, y desde el punto de vista político tiene una dignidad extraordinaria, porque la presidenta dice, nadie van a pasar sobre mi cadáver antes de hacerme firmar algo que hipoteque la sustentabilidad de un modelo económico y el futuro de mis hijos y de mis nietos, ¿no? Santiago, ¿qué otra, digamos, qué estrategia hay para, digamos, amortiguar esta posible acción de este bandidaje económico que tenemos nosotros en la Argentina, que opera permanentemente en contra de los intereses populares? A ver, las visitas de Rusia y China en una semana y la integración al BRICS, ¿esto sirvió para algo? ¿Forma parte de esta escalada preventiva? ¿Cómo la ves? Sí, por supuesto. Fíjate vos que una de las cosas que dicen es que si no hacemos caso y no le pagamos a los fondos buitres, no va a haber más inversiones en la Argentina. Y ya vinieron dos presidentes, Putin, el presidente ruso, y el presidente chino, a comprometer inversiones en la Argentina y apoyar a la Argentina en esta disputa que tenemos con los fondos buitres. Obviamente la estrategia del gobierno nacional fue excelente en el sentido de, primero, poner la plata en el Banco de Nueva York para dar el mensaje al mundo de que la Argentina tiene voluntad de pago, quiere pagar y además tiene la plata para pagar, y por lo tanto también desarticular lo que están haciendo en términos comunicacionales los fondos buitres, diciendo que la Argentina no quiere pagar y que es un país que engaña, y eso lo estamos desarticulando. Y por otro lado empezar a arrinconar al juez Griesa y a los fondos buitres a nivel internacional. Por eso hemos conseguido el apoyo del G77, el apoyo del G20, los BRICS, Mercosur, UNASUR, el gobierno de Obama, el Fondo Monetario Internacional. Es decir, todo el mundo está apoyando
la posición argentina porque saben cuál es el problema a nivel mundial del fallo de Griesa, que está generando un problema al sistema financiero internacional y sobre todo a la economía norteamericana, porque digo, ¿quién va a emitir bonos en la plaza de Nueva York con la decisión del juez Griesa? Cualquiera mañana va a emitir esos bonos en la plaza de Londres, pero menos en la plaza de Nueva York. Por eso Obama sabe el problema que le está generando el juez Griesa, y por otro lado el sistema financiero también lo sabe, porque ningún país del mundo va a poder iniciar una reestructuración de la deuda después del fallo del juez Griesa, y hay países que ya están sobreendeudados como España y Grecia que en algún momento van a tener que hacer reestructuración de la deuda, y en estas condiciones les va a ser muy difícil poder iniciar esa reestructuración. Bueno, gracias Santiago. Antes de ir a Francisco y a Elizabeth, quiero decir que es impresionante la editorial de New York Times hoy dándole la razón a la Argentina, diciendo Argentina tiene razón. Dale. Pensaba fuerte repetir, y sobre todo en estos últimos días nos encontrábamos tarareando aquello de tristeza no tiene fin, y me preguntaba si la ruindad sí tendrá algún fin. En el fondo también pensaba que algunos espíritus se parecen, algunos espíritus en el fondo y a la derecha se encuentran generalmente, y vamos a ver en este informe ahora de qué manera los fondos buitres financian cuánto y a qué cosas. Los buitres de la deuda y los halcones de la guerra. El especulador financiero Paul Singer es el jefe de NML, principal fondo buitre que acciona contra la Argentina. Por estos días se han conocido muchas cosas de Singer. El semanario estadounidense The Nation lo señala como el responsable de aportar $5 millones a dos ONG cuyo objetivo principal es financiar una campaña mediática que impida cualquier acuerdo de paz entre Irán y algunas potencias occidentales. Como todo buitre verdadero, Singer no tiene fronteras. En nuestro país es el principal financista de Voces Vitales, una ONG comandada por la diputada del PRO, Laura Alonso. Los ataques de esta legisladora a la política nacional son bien conocidos. Ahora también son bien entendidos. Ahora sabemos que Paul Singer dona $100.000 por año a esta organización, que cobija también a la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, y a la diputada del PRO, Gabriela Michetti. También sumemos el apoyo permanente que reciben de empresas como Clarín, Cablevisión, Bagó, Avon, Apertura, El Cronista o Danone. Y tampoco Singer es el único aportante. Las dirigentes del PRO han logrado seducir para su financiamiento a Goldman Sachs, al Bank of America, la ExxonMobil, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Banco Mundial y obviamente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esta discusión ya se agotó y o pagamos al 100% o no sirve de nada haber pagado al 91%. Lo que hay que hacer es resolver de alguna manera este tema, por más que nos enoje, por más que nos disguste, por más que no nos simpaticen los fondos buitres. Lo importante es no castigar a los argentinos, no castigar al país con de vuelta un problema de incumplimiento. Un panorama escalofriante que nos muestra por qué hay tanto dirigente y tanto periodista que sigue apoyando a quienes viven de la deuda y de la guerra. No se puede creer que haya argentinos así, pero los hay, existen, acá están. Gente que abogue por estas cosas, que levante estas banderas. Saben que si se dispara la cláusula Rufo, las obligaciones argentinas con el exterior, por distintas razones, que no me voy a poner a analizar, se irían, según el diario Ámbito Financiero, a unos 500.000 millones de dólares. O sea, quedaría hipotecado el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos. Bueno, hay tipos así, ¿no, Carlos? Sí, son tan recalcitrantes, digamos, que son los mismos sectores que a finales del año 2012 estuvieron a punto de hacer caer en default técnico el presupuesto de los Estados Unidos, extorsionando a Obama con el tema del seguro de salud y de otros proyectos. Así que, ahora, a mí me parece que hay una pregunta que hacerse y responderse.
¿este es un tema exclusivamente financiero o hay un marco político que es mucho más profundo que todo esto? Porque yo veo que algunos lo quieren reducir a que el juez Griesa está loco, a que es un hombre muy mayor, ¿no? Y entonces es una locura de Griesa contra todo el resto de la humanidad. No, yo creo que hay una racionalidad muy profunda que implica, digamos, que hay un tema financiero, porque desde luego si hay un grupo que invirtió 48 millones de dólares y a los 5 años quiere cobrar 1.500 millones, hay una cosa monetaria. Pero me parece que hay un marco más profundo, y ese marco más profundo, lo resumo, la Argentina es, dentro de esta región que desde ya es potente y es pujante, pero la Argentina en particular, es uno de los países, por no decir el país, que menos depende del sistema financiero internacional. Le falta cerrar este pedacito. Todo lo demás lo tiene cerrado, tiene ya toda la curva de vencimientos, tiene los recursos proyectados y no tiene dependencia del sistema financiero. Y en un lustro nos autoabastecemos de energía. Esto es lo que el poder mundial no perdona, que un país emergente, pequeño, dependiente históricamente del cono sur, haya decidido ser independiente en lo financiero e independiente en lo energético. Eso es lo que no nos quieren perdonar. Santiago, ¿estás ahí? En el móvil, Néstor y Santiago Fraschina seguramente están ahí. No está Santiago. Estamos con Benjamín Navarro y Gabriel Wolf, Luis. Ah, bueno, una preguntita. En un mundo que discute petróleo, agua, biodiversidad, clima, energía nuclear, alimentos, ¿qué hay detrás de esta discusión? ¿Es un juez de 84 años medio gagá de Nueva York? ¿O atrás hay gente que quiere discutir estos recursos en la Argentina y en todo el mundo? ¿Cómo la están viendo? Ahora le doy con Benjamín Navarro, pero apuntemos esto, Luis. El grupo de jóvenes, de economistas que está dando esta pelea y que está construyendo estas ideas, ¿no? Vamos con Benjamín Navarro. Hola, Benjamín. ¿Cómo andás, Luis? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? ¿Cómo anda el resto del equipo? Bien. Mira, me parece lo que acabas de plantear me parece que es fundamental. Básicamente los recursos estratégicos a los cuales vos estás haciendo referencia, hablaste de varios en general, pero en particular tal vez del tema del gas y el petróleo, en particular en el yacimiento que se encuentra en el sur del país, Vaca Muerta, es ni más ni menos que el segundo yacimiento o la segunda cantidad de recursos de hidrocarburos no convencionales, y sin duda que esto es algo que es muy preciado. Hoy los recursos naturales en todo el mundo se han valorizado fuertemente en los últimos 10 años, se han valorizado los minerales, los commodities exportables de alimentos y también los commodities energéticos. Entonces, que en la Argentina haya el segundo recurso más importante, este tipo de hidrocarburos, me parece que es fundamental. Y en este sentido me parece que este fallo apunta a tratar de reducir la soberanía en esto en términos, no solo en términos monetarios como recién se planteaba, sino también en términos estratégicos de los recursos naturales. Y se imaginan, Luis, lo que hubiera sido si YPF estuviera en manos extranjeras, ¿no? Por suerte lo tenemos ya recuperado, si no Vaca Muerta sería mucho más difícil de defender. Wolf. Sí, tengamos en cuenta que ¿qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas noches. En épocas de la globalización financiera, ¿no?, los bloqueos navales que le hicieron a Venezuela ya por 1902, o el Imperio Británico lo hacía con las fragatas, hoy lo hacen a través de los embargos, y los embargos en los mercados financieros. Nos conducen a esto, ¿no? Bueno, realmente muy fuerte. Ustedes saben que hay un mensaje de escepticismo, se está haciendo terrorismo en la sociedad, con una gran diversidad de temas. Un economista del campo del pueblo, nacional, popular, democrático, que tiene esta mirada cuidadosa del mercado interno, de la reindustrialización, del trabajo argentino. ¿Qué le diría al tipo común que hoy nos está viendo en su casa?
y que nos siga apoyando en esta estrategia, que es algo importante que está viviendo el país, como líderes a nivel internacional, pero que también que hay que ir a laburar, que el miércoles no hay default, Argentina pagó, va a seguir comprometido, como seguimos comprometidos en esta estrategia de desarrollo, industrialización y de empleo. O sea que no nos dejemos atemorizar por los capitales internacionales, lo vienen haciendo hace varios siglos, ¿no? Tratar de explotarnos, dejarnos sin laburo. Así que bueno, hay que ir a laburar y bueno, eso. Muy bien, Néstor, muchísimas gracias y le agradecemos a los economistas del GENAP, a Gabriel Wolf, a Benjamín Navarro y también a Santiago Fraschinas por haberse acercado hoy al móvil, al bar El Revolucionario. Ahora vamos con Fran y Leo. Bueno, porque los buitres en la Argentina tienen aliados políticos, comunicadores, economistas, pero también tienen la American Task Force Argentina. Literalmente es el grupo de tareas estadounidenses en la Argentina. El nombre no es casualidad, nos genera mucho dolor, muchos recuerdos dolorosos. Además tienen una página de internet, que es esto que estamos viendo aquí. Llamativamente se define como una organización sin fines de lucro. Pensaba que muchas veces nos advierte, dice, tengan cuidado con internet, que hay cosas nefastas. Sí. Y esto se asemeja casi a la pornografía económica. Bueno, por decirlo de alguna manera, ello se define como una alianza de individuos y organizaciones unidos para una conciliación justa respecto al tema de la deuda. En realidad, cuando uno entra, lo que hay es un ataque explícito y furioso contra el gobierno argentino y contra la presidenta de la nación específicamente. Te incitan a sacar, por ejemplo, una tarjeta roja que dice basta acá y que te la podés bajar. Ahí la vemos a una señora en aquel cacerolazo del 2012. Aparecen muchas fotografías de aquel cacerolazo. Los dos subsiguientes se ve que ni lo fueron a cubrir o no había... El 8N, ¿no? Sí, claro, aquel del 8N del 2012. Después hubo otros dos cacerolazos, pero que ya no hay ni fotos, no fueron ni los fotógrafos. Pero en realidad esta página de internet de la Task Force lo que hace es atacar a Cristina Fernández de Kirchner y al gobierno nacional. No tiene mucho que ver. Y hay gente que lamentablemente entra en esto. Que en el fondo es lo que le molesta, ¿no? Si vamos a ser puntuales, más allá del interés económico que tengan en lo de Vaca Muerta, lo que le molesta son los gobiernos populares, populistas. Sí, que tenga la firmeza que tienen acá en la Argentina, el apoyo popular. Bueno, en las redes sociales se expresan, algunos con exabruptos, tienen un Facebook, tienen un Twitter. Bueno, hay que cuidarse, pero en este momento Internet también es una manera de seguir bajando línea que tienen los fondos buitres aquí en la Argentina. Luis, seguimos con ustedes. Bonelli, Lanata, Longobardi, Nelson Castro, Aripalucha, Alfano, Eliashev, Leuco, Magdalena, Morales Solá, Majul, Grondona, bla, 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 un montón. Vas a ver como por estos días vas a tener la Argentina el aire saturado de comunicadores diciendo que vamos al infierno, que vamos al desastre, que hay que pagar. Bueno, sabe que esos tienen atrás a las grandes estructuras corporativas de este país que articulan con el discurso de los buitres. Esos son los buitres de adentro, a los cuales yo les tengo un poquito más de miedo que a los buitres de afuera, porque los buitres de afuera les conocemos las mañas, tienen limitaciones, juega la política internacional, los factores de poder. Los de acá adentro la juegan de simpáticos, se muestran como nuestros amigos, aparecen perfectos, pulcreos, con un target noventista que a uno le asusta, pero sepan que están esto. Y después están los otros, los que ensayan el discurso político, los Massa, los Macri, los unen, y hasta la izquierda boba que termina siendo funcional en este tipo de construcción. Bueno, todos estos están ahí. Y de este lado está una mujer que en su fragilidad, en su inteligencia, en su firmeza, en sus convicciones, se apoya lo mejor de la dignidad de este país. Por eso, por estas horas, aunque uno aparezca recontra el cahuete, quiero decir, qué presidenta que tenemos. La verdad, estoy tremendamente orgulloso de Cristina Fernández de Kirchner, de cómo ha piloteado esta crisis, con qué dignidad, con qué mirada, con qué estatura.
que la ha puesto a la par de los más grandes del planeta, Carlos. Nada que agregar, Luis. Yo te agradezco muchísimo que me hayas permitido dialogar y multiplicar este tipo de programas, porque si hay un pueblo con conciencia de todo esto, el enemigo no pasará.